Bien, entonces, si sabemos que el autoconcepto va ligado a la autoestima, estas se diferencian claramente, pues esta última está centrada en la parte más emocional, es decir, es un elemento subjetivo, mientras que el autoconcepto es una información más objetiva sobre cómo nos vemos nosotros mismos. Muy bien, entonces el autoconcepto es la opinión o la imagen que tiene un individuo sobre sí mismo. El autoconcepto nace con el ser humano y se va desarrollando progresivamente en función a las vivencias y situaciones que se van desarrollando de manera diaria. La influencia que tienen los individuos con los que una persona se relaciona habitualmente y la manera en que uno va percibiendo los rasgos de personalidad y características propias, todo ello van a conformar el autoconcepto. Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos del autoconcepto. Mi nombre es Carlos Ramírez Salazar y básicamente la definición nos dirá Orlando Paredes Ramírez, Alejandro Amenábar Orellano nos dirá cómo se forma el autoconcepto, Ingrid Suyo Padilla las características, Milka Ticón Aljuras los tipos y Daisy Juan Cara Carrasco nos dirá algunos ejemplos de ello. ¿Cómo se forma el autoconcepto? Pues el autoconcepto no es algo único que se mantiene estático e inmovible en el tiempo, en la vida, porque este cambia de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentre la persona. En la niñez es influenciado fácilmente por su entorno familiar y por su entorno social, los amigos. Ahí absorbe como esponjita todo lo que le dicen y lo toma como por cierto, por hecho. Pero luego en la adolescencia empieza a cambiar, en la adultez es diferente y en la vejez también. Sin embargo, a partir de la adolescencia hasta la vejez tienen algo en común, que depende de uno porque ya tiene el uso de razón y la conciencia despierta para decir yo soy así, no como ella o él dice. 1. Organizado. Todo individuo adopta un sistema de categorías para reducir la complejidad y multiplicidad de las experiencias sobre las que basa sus propias percepciones, dándoles un significado y una organización. 2. Es multifacético, incluye áreas tales como la escuela, la aceptación social, el atractivo físico y las habilidades sociales y físicas. 3. Es jerárquico, las distintas facetas que lo integran forman parte de una jerarquía desde las experiencias individuales en situaciones particulares, situadas en la base, hasta el autoconcepto general, situado en lo alto de la misma. Su variabilidad depende de la ubicación en la jerarquía, de manera que las posiciones inferiores son más variables. 4. Es experimental. Se va construyendo y diferenciando a lo largo del ciclo vital del individuo a través de las distintas experiencias de interacción con el mundo. El niño va construyendo conceptos acerca de sí mismo, que al comienzo son globales, pero se va diferenciando cada vez más hasta llegar a un autoconcepto multifacético y estructural. 5. Es valorativo. Las valoraciones pueden realizarse comparándose con patrones absolutos tales como el ideal al que me gustaría llegar o con patrones relativos tales como observaciones o valoraciones percibidas de los otros significativos. La dimensión evaluativa varía en importancia y significación según los individuos y las distintas situaciones. 6. Es diferenciable de otros constructos con los cuales está relacionado íntimamente, ejemplo, las habilidades académicas, el autocontrol, las habilidades sociales, etc. Es estable y maleable a la vez. Otra de las características es su capacidad de permanecer estable y cambiante al mismo tiempo. Es estable en sus aspectos más nucleares y profundos, y a la vez variable en sus aspectos más dependientes del contexto. Tipos de autoconcepto. Primero, autoconcepto académico, cuando la persona tiene calidad de su desempeño como estudiante. Autoconcepto social. Cada persona tiene su idea de sí misma en cuanto ser social que vive en nuestra sociedad con nosotros. Tercero, autoconcepto emocional. La persona tiene su estado emocional y respuestas a situaciones específicas. Cuarto, autoconcepto familiar. Es la implicación e integración en el medio familiar. Quinto, autoconcepto físico. Es la opinión y sensaciones positivas, ya sea de felicidad, satisfacción
orgullo y confianza. Mi nombre es Isungwari Carrasco y hoy me tocó hacer ejemplos sobre el autoconcepto. Un ejemplo lo voy a hacer en base a mí. Soy una persona demasiado empática y también, no me gusta estar en lugares donde hay demasiada aglomeración. Mucho antes del COVID. No me gusta salir tampoco de mi zona de confort. Sé que voy a hacer todo lo posible para seguir con mis estudios. Gracias. Es un proceso complicado y cambista, que toma lugar desde el inicio de nuestra vida y se desarrolla con el pasar de los años. La identidad personal, según la psicología, supone el proceso en el cual el ser humano genera una imagen de uno mismo, lo cual hace o lo cual da la respuesta a la pregunta del millón: ¿quién soy yo? O quién soy, lo que define la identidad personal. El tiempo determinado que consolida la identidad personal es en la adolescencia, pero esto no termina ahí, o no se queda ahí, ya que este proceso va cambiando con las experiencias que se dan con el pasar de nuestra vida adulta. Hola, yo les hablaré sobre los enfoques que definen la identidad personal. Cabe resaltar que existen diferentes enfoques sobre la identidad personal, pero yo les mencionaré 4 de ellos más importantes, en la que encontramos el enfoque fisiológico somático, que nos dice que busca la respuesta a la identidad en el propio cuerpo. También el enfoque psicológico, que considera a la memoria y a los procesos mentales como principales influencias en la identidad personal. El enfoque narrativo, que plantea que la identidad se moldea como un relato que constantemente se cuenta y que se puede ir modificando. Y por último, y no menos importante, el enfoque administrativo. Esta suele hablar de la identidad personal como un conjunto de datos o una serie de información con la que es posible acceder a un espacio considerado como una cuenta, aplicación o perfil. Características de la identidad personal. La identidad personal tiene diferentes puntos de vista, pero en su mayoría posee características que la representan: la adaptabilidad, la constancia, la coherencia y el carácter sociocultural. Primero, la adaptabilidad, ya que a pesar de que la identidad personal es constante, a medida que pasa el tiempo se adquieren nuevas experiencias y ciertas conductas se van reemplazando por otras. La constancia, ya que a pesar de que se adapta a ciertas conductas se ven reemplazadas. Muchos rasgos permanecerán constantes toda la vida o a largo plazo. La coherencia, ya que los rasgos actuales pueden servir como muestra para predecir futuros comportamientos, básicamente sus acciones ayudan a definir quién será en el futuro. Por último, el carácter sociocultural, que indica que la identidad personal está definida a diferencias o semejanzas según las personas que conformen la comunidad. Grupos de pertenencia. Se trata de los grupos humanos a los que nos suscribimos voluntaria o involuntariamente y con los que compartimos una serie de valores, asimismo como una historia en común. Pueden ser la familia, los amigos, los grupos religiosos, políticos, etc. Tradiciones y costumbres. Las culturas y los grupos humanos comparten prácticas sociales, rituales y políticas, provenientes de un contexto histórico, conocimientos o fundamentos heredados o acuerdos sociales más o menos explícitos. Todo ello forma parte del bagaje que determina socialmente la identidad personal, ya que sea por ir a su favor o por ir en su contra. Experiencia. Es uno de los factores fundamentales para construir la identidad, porque resume la historia personal, con los eventos trascendentes que pueden resultar determinantes en la personalidad, la ideología o la conducta. Dicho de otro modo, la experiencia es el relato singular e individual de cada quien. Orientación política. Más allá del posicionamiento político partidario en la formación identitaria, intervienen elementos políticos como la presencia de las instituciones y la militancia política. Mi nombre es Angie Rubí Rivas Rabichagua y yo voy a hablarles sobre cómo se construye la identidad y qué es una crisis de identidad. La identidad se construye desde que somos muy pequeños.
Eso es una adquisición de historias, sucesos, hechos y valores que vamos adquiriendo durante nuestra niñez. Cuando vamos creciendo en nuestra adolescencia, tenemos esa necesidad de querer sentirnos apreciados, valorados, respetados, llamados, como cualquier ser humano. Y mediante ellos se van a demostrar conductas que hemos ido adquiriendo a través del tiempo cuando hemos visto a algún padre o a alguna persona adulta cercana reflejarlo, ya que nosotros la adquirimos como propia y quizá con el tiempo se vaya a ver reflejado. ¿Qué es una crisis de identidad? Una crisis de identidad es lo que conlleva a una persona a hacerse un tipo de preguntas existenciales sobre sí misma, sobre qué función tiene, qué es lo que va a hacer, por qué está aquí, por qué hace eso. Lo grave de todo esto es que ello puede desencadenar un desbalance emocional, puede desencadenar que la persona se llegue a deprimir consigo misma, a no sentirse aceptada, ya que no se reconoce y no puede identificar cómo es, qué clase de persona es. Esto lo puede conllevar cualquier hecho o situación traumática, fuerte, quizá la muerte de algún familiar que esté pasando en ese momento durante su vida. Esa clase de circunstancias que a uno lo van a llegar a afectar va a ser lo que puede desencadenar que uno mismo se ponga en duda con quién es, cómo es y por qué es. Ello sería una crisis de identidad. Muchas gracias.